Hola, bienvenidos al canal de Ojo con el Metal. Para quienes todavía no conocen, este es Ignis Anima, un grupo de aquí, de España. Y bueno, qué mejor que se presentaran ellos y que nos describieran el grupo en una sola frase. Oh, venga, dale, Easy, que tú puedes. Pues realmente, bueno, somos Inisanima, somos un grupo de Madrid y nada, pues si lo tuviera que describir en una frase, no sé cómo decirlo. Yo creo que nos acabamos de reinventar. Esa sería la frase realmente. Disco nuevo, vida nueva también me vale como frase, la verdad. Joder, ya te digo. Cuando Ricky y yo montamos la banda, allá por 2012, estábamos pensando en un nombre. En castellano y en inglés estaba muy manido, entonces decidimos coger latín y Alma de Fuego sonaba bastante bien. Y de ahí salió Ignis Anima, básicamente. Dale, Neko, si quieres. Venga, va, voy a ir yo. Aprovechando lo que ha dicho Easy, de lo del nombre de la banda. Eso fue hace como 12 años, ¿no, Easy? Pues como unos 6 años después entré yo, soy Eneco, soy el guitarrista. Siempre digo que soy el guitarrista bueno, porque el guitarrista guapo es el otro. Y pues nada, la verdad es que sí, discos de grabación de estudio tenemos dos. El anterior, bueno, realmente hay 3 discos, pero de estudio hay 2, me parece, si no me equivoco, ¿no? Sí. El anterior lo grabó la formación anterior, en la que también estaban Mini a la batería y Jorge en la guitarra. Y ahora he entrado yo hace pues unos 5 o 6 años aproximadamente. Y hemos grabado el otro disco, que de nuevo es el disco bueno, el guapo era el otro. Y ya está. Y esa es mi presentación. Dale, Alex. Ay, qué bueno. Vale, bueno, pues yo en principio, bueno, yo soy Alex Rodríguez, yo soy el actual batera de Ignis Anima. Y bueno, yo puedo, ¿qué puedo decir? O sea, yo digamos que soy el más novel de la banda, el más novato al que le hacen putadillas. No exactamente Eso es así, verdad. pero bueno. Pero vamos, yo a diferencia de Neko, que es más veterano en ese aspecto, yo entré pues hará, si la memoria no me falla, hace 3 añitos, ahí en el 22. Y bueno, o sea, yo es que claro, entrado en ese momento, yo estoy bastante ajeno de lo que se pudiera de los discos anteriores, un poco. Así que, bueno, justamente en este momento que hemos grabado este disco, pues em, ¿qué puedo decir? Si pudiera definirlo en una palabra, un poco como está la banda ahora mismo, yo lo definiría como, venga, ecléctico, me tiro el pisto. Te juro que pensaba que ibas a decir, si pudiera definirlo en una palabra, resiliencia. Toma ya, conduzco. Pues podría haberlo hecho también, ¿eh? Y no sería mentira, también te digo. Pero es que sería rizar el rizo, entonces, pues bueno. Buah, tío, perdona, Iván, porque sé que vas tú, pero ahora que has dicho eso, joder, acabo de darme cuenta de que llevas 3 años ya con nosotros y te juro que parece que fue ayer cuando entraste, ¿eh? Literal, ¿eh? Sí, Qué sí, sí, sí. fuerte. Han sido 3 años que se han pasado un poco volando, ¿eh? A lo tonto. Ya te digo, ya te digo. Ujú. Dale, Joder, Iván. macho. Bueno, pues yo soy Iván Martí, soy el bajista de la banda, el único bajista, porque con 2 bajos no se puede. Y bueno, la banda al principio era un cuarteto, cuando grabaron la primera maqueta, Albores de Guerra, y al poco de que estuviesen girando y estrenando la maqueta y rodando por salas, pues por una serie de circunstancias del destino terminamos Merche, que es la violinista, y yo entrando en la banda, y ya pasamos a la formación de 6, que es la formación actual, y que eso fue a finales de 2015, más o menos. Y pues nada, poco más. Aquí estamos. A ver, ahora te toca a ti, sí. Pues nada, yo soy, como decía antes, sí, cantante de la banda. Como ya me he presentado antes, pues un poco los que faltan son Rick a la guitarra, que es el guitarra guapo, y Merche al violín, que como es solo uno, pues lo tiene todo guapa y toca bien. Entonces, Ya está. y como yo siempre digo, pues yo empecé tocando la guitarra y cantando, pero
pero resulta que guitarras hay muchos y gente que berrea hay pocos, así que me quedé berreando y como nos presentamos hace un tiempecito, pues soy el cantante que había, básicamente. El cantante que se encontró. Eso es. Es que entre guitarrista guapo y guitarrista bueno, pues, ¿qué puedes poner de tercero? Pues complicado. Claro. El guitarrista ahí está. No sé. Volviendo al 2012, y sí, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando decidiste fundar el grupo? Nada bueno, la verdad. Bueno, pues al final un poco lo que te motiva es que a mí me encantaba el metal desde adolescente y aunque no tengo estudios musicales ni nada, pues al final siendo autodidacta lo básico lo puedes aprender. Y en una noche de borrachera en Argüelles conocí a Rick, que es el otro guitarra, y teníamos el mismo modelo de guitarra, nos pareció fenomenal quedar para ensayar un día y tocar, y ya desde el primer día que empezamos a ensayar, pues empezamos a improvisar y salieron los riffs de lo que iba a ser nuestro primer álbum. Y bueno, pues al final cuando uno empieza una banda, pues tiene muchas ganas, sueños, no entiende tampoco muy bien de qué va todo esto, pero a nivel musical, a nivel de escena, a nivel de equipo, a nivel técnico, y pues con muchos sueños en la cabeza y con muchas ganas de hacer cosas, no sé si grandes en su momento, pero sí con ganas de por lo menos hacer que la música que tú tocas y la música que tú compones pues mueva a la gente, que a día de hoy, muchos años después, pues para mí cuando compongo, cuando toco, sigue siendo lo más importante. Una vez que ya tenías, digamos, ya montada la banda, que empezó toda esta planificación de primeras canciones, ¿recuerdas todavía cómo fue el primer ensayo? Pues con el equipo justo, en un local por horas y bueno, pues como te puedes imaginar cómo empieza cualquier grupo, pues creo que lo que decía antes se ajusta bastante, con muchas ganas pero muy poca idea. Entonces empiezas a tocar, las cosas no suenan, pero como tampoco habíamos tocado antes y tal, con que las guitarras estuvieran afinadas y la batería fuera un poco al ritmo, la verdad es que con eso era lo justo para decir, vale, pues de aquí podemos empezar a hacer cosas. Sí, pero al principio erais tres y erais tres guitarras. Sí, eso fue. Entró Jorge, que era alumno de Iván, amigo de Rick, y también a la guitarra. Entonces, Jorge se quedó con el bajo y Rick y yo a la guitarra y yo cantando. Tuvimos un batería que no encajó, luego entró Mini, que ya fue el que se quedó hasta que llegó Alex. Y esos primeros ensayos pues fueron un poco pues como te puedes imaginar, componer, tocar, disfrutar, ver qué se puede hacer y a raíz de ahí pues salieron los primeros conciertos. Pues a raíz de contactos o de enterarte que Salas más o menos mueven conciertos para grupos pequeños, pues empezar a intentar moverse y ahí fue cuando nos dimos cuenta de pues, que teníamos un grupo de gente detrás que nos seguía, que a día de hoy pues, muchos de ellos siguen siendo familia y que bueno, pues canción tras canción, año tras año, disco tras disco, pues te siguen apoyando y hacen que esto merezca la pena, básicamente. Power Metal en Europa pues siempre como que ha tenido más tirón y tal, pero yo pienso también que es un poco difícil de levantar un proyecto desde cero porque pues el Power Metal en Europa hay bastantes cosas que ya está, es como que está todo ya escrito y todo tocado, entonces debe ser un poco complicado levantarlo. ¿Qué fue lo que hizo algo en la cabeza vuestra de decir, vale la pena el intentarlo? Pues mira, la cuestión es, y eso a día de hoy sigue ocurriendo, que cada vez que componemos una canción, ni nosotros tenemos muy claro el estilo que hacemos. Entonces, al final yo entiendo que los medios, la gente que te escucha, intenta poner siempre una etiqueta. Pero cuando al principio hacíamos riffs que eran más machacones y tal, la gente decía que era power metal, pero tampoco realmente hacíamos power metal, ni por el registro de mi voz, ni por nada. Luego se metió un violín de por medio y ya todos entendimos que hacíamos folk metal y tanto en Latinoamérica como en España, pues os podéis imaginar que las asociaciones gratis son Mago de Oz y Sauron y todas estas cosas. Entonces, a raíz de ahí vino toda la gente que nos metía entre el power y el folk y ahora hemos sacado este álbum que es mucho más duro, que todos los instrumentos juegan a lo mismo, que entre todos peleamos porque la canción tenga un sentido. Y en las otras entrevistas que hemos hecho hasta ahora, pues a la gente ya cada vez le cuesta más etiquetar. Entonces, como nosotros nunca nos hemos puesto una etiqueta dentro de nuestra manera de tocar y nuestra manera de entender el proyecto, pues tampoco hemos tenido el interés de decir, vamos a ver cómo nos colamos en la escena del power. Obviamente, sabemos que no hacemos
ni metalcore, ni yo qué sé, black metal. Entonces, cuando intentas buscar conciertos o cuando te intentan llamar, te intentan poner con grupos que suenen parecido. Pero a día de hoy yo sigo pensando muchas veces o sigo intentando entender cuál es nuestro género. De hecho, con Alex tenía la coña cuando componíamos este disco en el estudio, Sí. de que a lo mejor podíamos fundar un nuevo género llamado Power Metalcore, ¿sabes? Eso estaría guapísimo. Estaría No, guapo. pero eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando a lo mejor conozco a alguien nuevo o lo que sea y sale el tema, ¿no? Y les dices, no, pues estoy en una banda y siempre te preguntan, ¿y qué estilo de música tocáis? Pues no lo sé, es que nunca sé qué contestar a eso. Pero escucha el disco y me lo dices tú, porque yo no sabría qué decirte, la verdad. Me veo en esa misma situación que defines, Eneco. O sea, Sí, sí, cada, claro. Sí, cada vez, sí, o sí. sea, si echas la vista atrás abajo el yugo del tiempo, evidentemente te puede... Es que hay de todo, realmente. Pero es que eso es voluntario, ¿eh? Eso es voluntario. O sea, cuando estábamos dándole a Bajo el yugo del tiempo, una de las ideas que flotaba todo el rato por el ambiente era no ser ese concepto de banda en el que, entre comillas, escuchado un tema, escuchados todos. Que hay muchas bandas que tienen una sonoridad muy concreta y toda su música suena muy parecida, muy similar. Y entonces nosotros queríamos subir un poquito de eso y tener, pues, de repente un tema que fuese, pues eso, un poquito más coqueteando con sonoridades celtas, pero luego otro tema que fuese mucho más duro y mucho más oscuro, otros temas con unas temáticas de dragones y mazmorras y luego otros temas que, sin embargo, sean más personales, más íntimos. Entonces, buscábamos un poco pues tener quizá un tema para cada persona, ¿no? O algo así. O para Y, cada bueno, situación. claro, y entonces eso también hace que quizás sea más difícil de catalogar o de etiquetar como tal. Eso tiene una parte buena. La parte buena es que al final nosotros no tenemos ninguna presión a la hora de componer, hacemos lo que nos gusta y lo que queremos y nuestro gusto con el tiempo va cambiando. Y eso tiene una parte negativa y es que la gente necesita tener etiquetas. Y la gente a la hora de buscar o de contratar gente para un concierto, a la hora de hacer una entrevista o de lo que sea, la gente quiere tener etiquetas, es normal. Todo el mundo quiere tener sus cosas ordenadas en un sitio. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas... Yo pienso que es más positivo que negativo. Y a día de hoy lo sigo pensando. Está demasiado bien hecho, está bien pensado que es complicado justamente de darle como esa temática. Creo que lo mejor de todo es que me encanta ponérselo difícil a la gente. Cuanto más complicado. Sobre todo, Sí. importante eso. Importante. Vamos a hacer un disco que nos guste, pero si puede causar el mayor dolor posible a la gente, mejor. De esto que te pongas a pensar, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y te empiezas a rayar porque no Sí. encuentras etiquetas y se abre un vórtice espacio-temporal, no sé, algo. Y te preguntan y tú... Es como metal progresivo, pero mal, ¿no? Porque lo progresivo de la música, lo progresivo es lo que tú pienses, ¿no? En escucharlo. Perfecto. No, metal. Metal. Con acento, con la tilde la A, ¿sabes? Con la tilde la A. Metal. Yo no sé cómo es que no me había topado con la música de ustedes antes, porque sinceramente fue el primer disco que escuché, ya ahorita ya escuché los demás, pero armaron un disco muy bueno, muy limpio, en el sentido de que suena diferente. La verdad es que uno lo escucha y le dan ganas otra vez de volver a empezar desde cero la primera canción, volverlo a poner una y otra vez, y eso es algo que hacía falta un poco de frescura, hacía falta un poco algo nuevo, algo original, y la verdad es que es algo que el disco tiene a profundidad, o sea, y creo que también Sadi en ese sentido le costó un poquito hacer el análisis por tanta variedad que tiene y la frescura que tiene entre las canciones, porque es incluso hasta complicado elegir qué canción es la que más te engancha, de que varias tienen un toque pues diferente, un toque mágico. Buah, muchísimas gracias, la verdad. Ya te digo. Vamos a que lo escuche muchas veces. Ha sido un análisis profundo ese, me ha gustado, tío. Me ha gustado. Sí, joder, madre mía. Ya, Súper bonito, muchísimas gracias. O sea... Mira, en base a lo que dices, le voy a dar un poco la vuelta a la entrevista, ¿vale? Nosotros ahora nos estamos dando cuenta de que nuestras métricas de Spotify, que es la plataforma donde más nos escucha la gente, estamos en un punto en el que si lo analizas profundamente ya hay más gente de Latinoamérica y de fuera de España que gente dentro de España escuchándonos.
Y nosotros ahora estamos en un punto en el que obviamente lo que nos interesa en un lanzamiento es que todo el mundo escuche, que todo el mundo conozca la banda, que todo el mundo escuche lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para que se empape de lo que nosotros queremos y venga a nuestros conciertos, ¿no? Entonces, yo os lanzo una pregunta a vosotros, y es, si tú nos has descubierto con este disco, ¿cómo nos has descubierto? ¿Ha sido a través de internet? ¿Ha sido a través de alguien que te ha dicho, oye, estoy trabajando, voy a hacer una reseña de este disco, o me acabo de encontrar con esto, escúchalo? Por Spotify. Spotify es la plataforma que a mí me ha permitido conocer muchísimas bandas, que en este momento sigo alrededor de 400 bandas y no paro, sigo encontrando más y más y más. ¿En una radio en la que estabas escuchando otras bandas de metal españolas? Qué guay, qué guay. A mí me pasa lo porque mismo, o sea, justo- yo a vosotros no os conocía como persona en sí, pero la que dice Andrés, escuchando en Spotify los mixes estos que te hacen y tal, o se te acaba una canción y te empieza otra, me salieron canciones vuestras. Y o sea, yo no lo conocía realmente y yo creo que es una buena forma de dar a conocer a la gente, sobre todo grupos así más pequeñitos y tal, el que aparezca con bandas más grandes, porque al final, si tú empiezas a escuchar esa banda más grande, te acaba llevando a 4 más pequeñitas. Creo que estamos ahora mismo en la era de los feats y de los para tís. Y creo que en mi opinión, esa es la clave para poder expandirte y para poder mostrar una cosa que ha hecho una banda pues como la nuestra, como dices, que no es famosa, que no es súper conocida mundialmente. Y creo que al final esa es la forma que tienen las plataformas de darle la oportunidad a la gente que está intentando hacer algo suyo propio, casi que desde cero, ¿no? Y es la forma como de intentar mostrarte al mundo, porque si no fuera por este tipo de algoritmos y tal, lo tendríamos súper complicado, la verdad. Porque hay tantísima gente con tantísima calidad en las cosas que hace, es como muy difícil tener un huequito para decir, oye, que yo también existo, mira, escucha, ¿sabes? Y gracias a eso también es que la gente te conoce y tú mismo también conoces a muchos creadores de contenido por esas cosas. Lo típico de que estás mirando memes en internet y de repente te aparece alguien nuevo y dices, anda, pues este tío es gracioso, o anda, pues este explica súper bien lo que yo estaba buscando. Y si no fuera por eso, lo tendríamos súper complicado, ¿verdad? Total. Y yendo por esta parte, a quien no os conozca, ¿qué canción le recomendaríais vosotros para que se enganchara al grupo? A tomar por culo. Muy buena pregunta. Ya Vamos- te digo. Buena pregunta. Vamos a decir cada uno una diferente, ¿vale? Vale. Empiezo yo. Las intentamos Sí. meter en un estilo, un poquillo. Claro, yo. Hostia. Me gusta. Arriesgado. Empiezo yo con Cuando el instante sea canción. Ay, mierda, iba a decir esa, tío. Es una canción que es muy diferente a lo que hacemos, pero que para mí, cuando terminamos de arreglarla en el estudio grabando y tal, yo me quedé con la sensación de que esa canción era algo especial, que desde que empieza hasta que acaba, todas las partes te están diciendo algo. Y luego para mí personalmente tiene un significado también muy potente, nos unió también con nuestro productor José mientras la componíamos y tal. Yo creo que es una canción que si la escuchas, es lo que hablábamos antes, no te va a dar la sensación de que estás escuchando algo ya manido o que estamos hablando del mismo tema de siempre. Creo que es una canción que si la escuchas de primeras te va a decir, me puede gustar más o menos, pero esto es diferente. Y este grupo me está aportando algo. Yo iba a decir la misma. Y si tuviera que darle un estilo, no conozco ninguna categoría donde encaje perfectamente, pero yo haría un mix de categorías y te diría algo como rock metalcore o algo así. Ah, bien. Ya está. Venga, chicos, mojaos. Yo por mi parte, yo es que, a ver, tengo un poco de duda, a decir verdad. Porque así recomendar una canción que sea algo así como accesible para alguien ajeno. Hay unas cuantas y me genera duda, pero por mi parte, pero si yo tuviera que elegir alguna para adentrar a alguien, yo que sé, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor es de mi generación, ¿vale? Y no es porque estoy diciendo que aquí sean más viejos que yo, o sea, estamos bastante colindantes en cuanto a edad. Yo diría que metal contra metal. Porque es verdad que es la más cañera, es la más machacona
Y que, a ver, yo que me muevo en un círculo diferente, que a mis colegas les gusta muchísimo pues, el metal alternativo, metalcore, sobre todo el hardcore, yo creo que más o menos Metal contra Metal tiene ciertos elementos, que no toda la canción, pero tiene ciertos elementos que la hacen como más accesible a ello y como más, no sé, más afín a ellos. A lo mejor les puede resonar un poco más a ellos, porque es eso, o sea, el cómo entra, algunas un poco armonizaciones, vamos, lo que hemos compuesto a lo largo de un poco eso, lo que simboliza el proceso creativo. Yo creo que puede ser yo creo que es una buena elección. Creo que puede funcionar en ese aspecto. Yo iba a coger Metal contra Metal, pero Pues ya no. para coger una diferente, evidentemente, pues como el folk es un tipo de música muy fácil de escuchar, muy agradable, que gusta a mucha gente, si me encuentro con una persona que le mola el folk, le recomendaría, evidentemente, otra ronda, por favor. Y bueno, es nuestra manera de haber hecho un tema que tenga un poco esas resonancias y tal y cual. Y empezó todo como una coña ese tema, empezó como una coña muy graciosa que empezó a evolucionar, iba a ser una especie de meme y empezó a coger forma y al final ha terminado siendo un tema muy redondo, muy interesante. La coña que fue, Iván, que la gente normalmente solía catalogar a Ignis como un grupo folk por el Claro, violín, claro. ¿no? A ver, a nosotros en todas partes nos ponían la banda de folk metal, la banda de folk metal, la banda de folk metal. Y entonces teníamos nosotros la coña interna pues eso, de la banda de folk metal. Y entonces surgió que acababa de sacar disco L'Época. Y estábamos todos pues escuchando el disco, dándole muchas vueltas en las primeras semanas y tal. Y me acuerdo que estaba yo llevando a mi hija a tenis, a una clase de tenis. Y entonces, con la tontería de hacer un tema folk, no sé qué, en el rato que duró la clase, pues hice como el esqueleto de un tema de folk, ¿no? Y entonces, como teníamos la coña de que éramos una banda folk, le queríamos llamar la típica canción folk. Y queríamos hacer, pues eso, pues una canción súper estándar del ABC del folk, entre comillas. Y entonces empezamos con la tontería, que además tenía un montón de coñas internas y tenía bromas de escenario y cosas que nos pasan siempre, porque siempre pasa algo. Pero al final, mira, empezó a evolucionar de otra manera y ya salió un tema. Sí. Ha cambiado también bastante, ha ido evolucionando. Ha sido literalmente el proceso, yo lo describiría como lo que pides, lo que te llega. Sí, pero al revés, porque llegó algo mejor de lo que pediste. O sea que sí. Sí, también. ¿Faltas tú en eco de un tema? Yo lo he dicho, instante. Yo también, cuando el instante sea canción. Otro, ¿no? Pero está repetido esa, hombre. Vale, venga, por no repetir. Yo diría que Euskal Aker, por lo que significa para mi familia, porque al final ese nombre es el nombre del grupo de moteros donde estaban mis padres y además ellos nos organizaron un concierto en el País Vasco que estuvo súper bien y fue uno de los momentos más chulos de mi vida. Así que solo por lo que significa para mí eso. Y luego encima también la canción está guapísima. O sea, el final de esa canción es de mis partes favoritas del disco. Tiene una potencia. Así que yo creo que me quedaría con esa canción, la verdad. Bueno, y no Y el solo el breakdown, tío. final, también las estrofas y tal me gustan mucho. Es que todo me gusta de esa canción, la verdad. El breakdown Yo del diría medio, eso. tío. Que eso también es una Sí. cosa. Sí, total. Bueno, y eso, claro, si estamos hablando de introducir el disco nuevo. Pero Claro. yo creo que nuestro buque insignia, si es que tenemos uno, es Ardel Valhalla. Sí. Total. Ese es el tema, entre comillas. Y yo arderé con él. Sí, pero 3 canciones que sobresalen mucho de este disco y que también, pues para los oyentes que no se han tomado el tiempo, la verdad es que Cuervos, otra ronda, por favor. Y cuando el instante sea canción, son 3 canciones que tienen que estar en cualquier playlist de metalero. Ojalá. Háganlo. Es buen momento.
La verdad es que Otra Ronda, por favor, tiene una letra que te engancha, o sea, esa vibra buena onda en la cual te sientes identificado porque sientes ese ambiente familiar, ambiente festivo, y la verdad es que entre más la escuchas, más te va enganchando. La letra tiene un sentido y yo más o menos cuando empezamos a escribir la letra y tal, yo pensé en lo que ocurre justo después de un concierto. Y lo que pasa al final, que comentamos de quién recogió el escenario, dónde está la banda, todo eso, pues también es un momento real de acabas de tocar, unos se van al merchan, otros recogen, otros ya están tomando cañas, no sé, y al final te das cuenta de que son las 5 de la mañana, vas como una cuba y han pasado ciertas cosas. Pues bueno, pues era una manera también de conectar esa sensación con que la gente en directo siempre nos apoya y siempre nos hace sentir, pues eso, muy cerca de nuestra música, muy cerca de los mensajes que damos y nos hacen vivir pues, momentos que son increíbles. Y de hecho es lo que hace, como decía al principio, es lo que hace que valga la pena todo. Eso y comentarios como los que habéis dicho, pues de vuestras opiniones del disco y tal, pues al final dan sentido a que cuando toquemos este disco muchas veces, pues sigamos componiendo y sigamos escribiendo sobre lo que nos mueve por dentro. Total. Yo diría que los conciertos son la mitad de la experiencia. La otra mitad viene después. Para todos, para los que estamos arriba tocando como para los que están abajo con nosotros. Es solo la mitad de la experiencia. Luego, realmente es una noche de fiesta. Ya está. Con música antes. Pero es así. ¿Ves? Y esa es la parte folk de la banda. Que es Eso es. esa. Eso es. Y alcohol. Recalquemos. Correcto. Y bueno, como decíais, y lo de seguir componiendo lo que os gusta y tal, tirando por esa rama, ¿cómo componéis vosotros? ¿Cómo os sentáis a componer un tema? ¿Cada uno llega con ciertas cosas y luego se moldean juntas? ¿O suele ser más bien cada canción es una pirada de cada persona en particular? Yo creo que por lo general alguien empieza con una idea, esa idea puede ser un riff, puede ser una letra, puede ser lo que sea, y la desarrolla hasta donde puede o hasta donde le llega la inspiración y a raíz de ahí pues lo vamos trabajando, más o menos. Intentamos También Didi, Neko. No, perdona, sigue. Nada, que eso, que intentamos cada uno parte de una idea y pues yo creo que depende también de hasta dónde llegues en ese momento con tu inspiración o con lo cerrado que tengas esa idea. Hay ideas que se han compuesto de principio a fin. Hola, tengo este tema, tomad. Y yo, por ejemplo, a Rick o a Eneco muchas veces les he dicho, chavales, tengo este riff o se me ha ocurrido esta letra o esta melodía, incluso sin letras, sin guitarras, una melodía de voz. Y decir, oye, tengo pensado esto para un estribillo, para una estrofa, ¿qué te parece? Y yo siempre cuando nos preguntáis esto, yo siempre cuento la misma historia. Hay ideas que salen adelante y yo tengo una carpeta que creo que son ya casi 50 ideas que no salen para adelante o que, por ejemplo, Instante fue un riff que compuse hace muchísimos años. Hemos sacado 2 discos antes que esto, o una maqueta de un disco, y en el tercero ha salido, por ejemplo, porque vino la inspiración, porque pude compartirlo y la gente aportó algo en ese sentido que hizo continuar la idea. Pero es que componer pertenece a un momento y pertenece a un estado mental muy concreto. Y además, eso que dice Isi, el tema de que el origen del germen de los temas no surjan siempre igual, también es parte de lo que hace que las canciones suenen diferentes. Porque las ideas de Rick suenan a Rick, totalmente. Y las ideas de Neko suenan a Neko. Y entonces, cuando una canción sale o de Isi, cuando una canción sale de él, tiene unas similitudes con una serie de temas que hemos ya sacado y sin embargo, pues eso, pues la música de Rick es fresca, es explosiva, es diferente. Y eso también ayuda y aporta a tener ese punto de que no todo suene demasiado igual, que es algo que buscamos activamente. Total. También iba a decir antes que nos ha ayudado el proceso del estudio con José y con Dani. A mí personalmente me ha ayudado a componer de una forma diferente. Y de hecho estamos componiendo temas para, no sé si próximos discos, no sabemos. De momento son temas. Y ya tienen también, hay otro proceso detrás, es diferente.
A lo mejor antes empezábamos con una idea muchísimo más vaga y la construíamos entre todos, pero las herramientas que hemos aprendido en el estudio con ellos, a mí al menos sí me han dado algunas capacidades para tener una idea más clara en mi cabeza antes de presentárselo a los demás y creo que está funcionando guay. A mí me gusta mucho. Hombre, yo creo que por lo menos de la base que por lo menos yo ya parto a la hora de componer es mucho más sólida. Yo ya sé que si mi voz está haciendo una cosa o que si un riff de guitarra está haciendo una cosa, sé que puedo esperar ciertas cosas más o menos para que todo juegue un poco a música profesional, a lo que está sonando, a lo que estamos haciendo ahora, a lo que hemos aprendido, porque al final es un proceso de grabación muy largo. Entonces, nos hemos llevado muchas cosas. Y muy duro. Sí, Sobre ha todo sido duro. duro. Muy duro. Correcto. Bueno, para mencionar esos antiguos trabajos, Albores de Guerra de 2016 y Bajo el Yugo del Tiempo de 2017, si Spotify no me hace quedar mal con las fechas. Pero a mí la respuesta de Izzy que me diste hace rato me hizo pensar en por cómo ustedes están armando las canciones. Pues mira, ahí te voy a ser un poco realista, no quiero decir negativo, pero sí realista. Para grabar un disco hoy en día hacen falta muchas cosas. Por supuesto, nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo. Por desgracia, en España nadie vive de esto. Y para grabar un disco necesitas muchas cosas. Lo primero, poder haber dado los conciertos suficientes o haber vendido las camisetas suficientes para tener el dinero. Eso es la base de cualquier cosa. Una vez que ya hemos dado el salto de hacer un disco profesional, pues sabes que lo siguiente tiene que sonar por lo menos igual de bien y eso conlleva un dinero, claro. Aparte de eso, viene el momento compositivo. Las bases de la composición, a mí personalmente, de las cosas que menos me preocupa, porque creo que hemos aprendido tantas cosas que si nos sentáramos a componer de verdad, ya sea en el local o cada uno en su casa, yo creo que en un periodo de tiempo más corto que el que hemos tenido hasta ahora, saldría un disco bastante guay. Y también creo que hemos aprendido a decirnos que sí y a decirnos que no cuando las ideas a lo mejor no encajan o cuando hay algo que se puede cambiar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que es donde digo que me voy a poner realista, es donde viene la parte de la escena que vivimos en España y de los grupos que no podemos saltar a Latinoamérica, pues porque pues, obviamente conlleva una serie de factores económicos que la banda ahora mismo no puede asumir. Entonces, vivimos en una escena en la que, como ya sabéis, pues cada vez triunfa más la música de festival, la gente prefiere pagar 200 euros o 200 y tantos euros por una entrada a un festival, que 10 euros con 50, que es lo que vale nuestra entrada del concierto del 11 de octubre, por cierto. Entonces, pues al final eso también genera que el público que asiste a los conciertos cada vez sea menor, que la competencia en las bandas cada vez sea mayor y que el beneficio que saquen las bandas, hablando económicamente, cada vez pues es más escaso y puedes tocar menos, por lo tanto, cada vez es más escaso. Entonces, si yo ahora mismo tuviera todos los recursos, te diría que con este disco haríamos una gira por Latinoamérica, que es lo que más ganas tenemos todos de hacer esto, de disfrutar, de conocer a otra gente, de salir de nuestra área de confort, que también es una parte muy importante para aprender en un proyecto. Y que si tuviéramos los medios suficientes, pues daríamos los conciertos suficientes también para en muy poco tiempo estar otra vez en una casa rural, componiendo y volviendo a pensar en sacar un nuevo disco. Bueno, llegamos en modo de concurso, o sea, ganamos un concurso y pudimos tocar una canción. Es decir, obviamente nuestra mayor diana ahora mismo, como os podéis imaginar, es llegar a festivales en España. Hay festivales muy grandes, festivales más pequeños, pero al final que mucha gente pueda beneficiarse de escuchar tu música, que nosotros podamos beneficiar de que la gente escuche nuestra música, pero siempre y cuando sabemos que la manera más fácil de que la gente acceda a nuestra música es, como hablábamos antes, o en playlists de Spotify o en festivales donde vas a pagar para ver otros grupos o vas gratis porque los ayuntamientos o lo que sean hacen que ese festival sea gratis, y puedas escuchar a muchas bandas sin que para el espectador componga ningún tipo de requisito o de riesgo. Sí que es verdad que el tema de los festivales está como que cargando un poco, en mi opinión, ciertos estilos de música y tal, porque al final un festival es como que quieren englobar todo del mismo estilo. Y vosotros decíais antes que no tenéis un estilo claro. Entonces, si ellos no ven claro que vosotros tengáis vuestro estilo definido, no os van a meter ahí. Y al final Correcto. hay gente pues, que se deja un dineral en ir a ver bandas y a lo mejor gente así, bandas chiquitillas, la que tú dices, 10, 12 pavos, no se los dejan. Yo, sinceramente, solo he ido a un festival en toda mi vida, el Liruprint del año pasado, que bueno, este año no vamos a hablar de ello,
pero porque era un festival diferente que decías tú, no hay otro y tal, y era un festival que lo que más me llamó la atención era que había muchas bandas pequeñas y desconocidas. Entonces quisimos darle esa oportunidad. Pero yo sinceramente prefiero ir pagando, pues eso, 10, 12 para ir a ver 20 bandas antes que dejarme 200 de golpe en ver 4 bandas y encima tener que andar cuadrando horario porque este me gusta, este también y tocan a la vez. Al final no disfrutas y no das oportunidades a nadie. Es un poco parecido a lo que decíamos antes de lo de la experiencia, ¿no? O sea, al final, tú cuando vas a un festival, aparte de ver las bandas, que obviamente es una parte súper importante, también vas a la experiencia de pasar unos días con tus amigos, vas a la experiencia de estar rodeado de gente que le gusta lo mismo que a ti. Este chico va vestido como un Pokémon, el otro lo ves ahí dando vueltas sobre sí mismo y te preguntas qué le pasa. No, es un poco como eso. Así que es por eso también que nosotros, pues sabiendo un poco ese tema también, cuando hacemos un concierto intentamos que sea una experiencia más que un concierto y por eso también pues luego nos solemos ir juntos de fiesta o aparte de lo que son los conciertos intentamos organizar cosas como pues una quedada para por ejemplo repartir el merchan o una quedada para comernos unos bocatas o lo que sea porque al final es pasarlo bien, o sea, la gente quiere pasárselo bien, nosotros queremos pasárnoslo bien y es lo que tenemos que perseguir. Y el referente a lo de los festivales, yo la solución sencilla que veo es que si no tenemos claro, por ejemplo, cuál es nuestro estilo de música, pues que nos metan en todo y así, bueno, pues alguna de las canciones que tengamos encajará perfectamente. Podemos tocar en 8 festivales. Yo lo digo para que el que organice festivales, si ven esto, tenemos muchos géneros. Tú nos invitas a todos, nosotros tocamos la canción correspondiente y listo. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso de que cada festival, es verdad que hay festivales que se encajonan mucho en un tipo y tal, pero por ejemplo, L'Época está en el Resu y son folk a muerte. Es decir, que Sí. hay ejemplos. En Leyendas este año, por ejemplo, metí un montón de bandas de metal moderno y de metalcore. El Z, que yo llevo yendo muchísimos años, al principio era casi todo bandas nacionales, power, metal, hard rock, metal tradicional. Y en los últimos años hay bandas de thrash, hay bandas de metalcore, hay bandas de death metal. Es decir, yo creo que al final, que eso es una cosa que también le pasa a nuestro disco, al final la música encuentra su vía, se reinventa y los gustos musicales de la gente van cambiando porque al final, aunque el metal sea un género muy cerrado dentro de lo que es, pero sí que hay corrientes musicales. De hecho, ¿cuántas bandas de, yo qué sé, hard rock están apareciendo nuevas? Pues muy pocas, porque la tendencia se va más al hardcore, al metalcore. Sin embargo, esa escena ahora mismo está huyendo a un nivel que dices, está siendo un montón de bandas, es una escena que está empezando a funcionar. Yo por eso creo que los festivales, que obviamente lo único que quieren es hacer dinero, les da igual lo que tú quieras, eso es así, porque es un negocio, como todo, pues al final intentan hacer lo que da dinero. Y lo que da dinero ya no es meter una banda, sí, hombre, si metes a los Judas, pues sí, pero no es meter bandas de octogenarios de medio nivel. Para eso te metes 4 bandas de death metal o de metalcore que estará más de moda y lo vas a llenar igual y vas a hacer más caja. Pues, a ver, nosotros hemos tenido momentos muy bonitos en los que, pues, después de un concierto o cuando sacas un disco o lo que sea, pues la gente te dice un poco lo que ha creado, ¿no? Lo que ha creado en su cabeza esa canción para esa persona, ¿no? Y te hablan de cómo les ayuda en malos momentos o se me ocurre a mí, pues, gente que nos ha contado pues, que en muy malos momentos de salud, pues una canción les ayuda a tirar para adelante, ¿no? El mensaje de una canción. Y yo creo que al final eso es lo más bonito que podemos hacer. Momentos bizarros y muy graciosos, pues también hemos tenido, que obviamente esos también te aportan mucho, ¿no? Pues de acabar un concierto y que la gente se acerque, que haya fiesta, que te tiren un sujetador en directo, unas bragas de señora mayor, todas esas cosas, pues al final hacen que pues, la interacción con la gente sea muy divertida, claro que sí. Es Yo, casi desde como luego, un rito de iniciación, lo de las bragas de señora mayor. Yo tengo las mías guardadas ahí del primer concierto que hicimos. o los sujetadores. Eso Es desde luego. necesario, es necesario. Ya es como concierto de Ignis, bueno, pues hay que comprar esto para tirarlo, es obligatorio. Sí, nosotros Yo, ensayamos las canciones y la gente viene preparada para... Perdón, Alex. mira, a mí me gustaría recalcar, de hecho, una experiencia de estas, una anécdota que a mí me resultó bastante curiosa y me llamó bastante la atención. Y esto ocurrió justamente en mi debut, en el bolo de Dragonfly, el de hace un par de años.
Yo me acuerdo, y no es un lanzamiento de sujetador, no, lo siento mucho, no va por ahí la cosa. Pero lo hubo. Pero lo hubo, sí, Pero lo evidentemente. Yo no me enteré. Bueno, en fin, cosas que pasan. Fue curioso porque me acuerdo acabar el bolo y bueno, la postfiesta era en un bar de cerca de la sala. Y me acuerdo aproximarme a un chaval que creo que nos estuvo pidiendo fotos, si no recuerdo mal, y yo me quedé hablando un rato con él. Y luego resulta que descubrí que este muchacho, como tal, había escuchado la banda, creo que no había ido a ningún bolo, pero era de esta gente nueva que no te sueles encontrar en ningún concierto como tal. Y resulta que me acuerdo que me contó la anécdota de que iba en el coche en el coche de Kike y Sara, que yo recuerde, me parece, y recuerdo que estaban hablando todos diciendo, no, pues es que venimos de parte de Daisy, venimos de parte de no sé quién. Y claro, le preguntaron a este chaval y dijo, no, yo es que no vengo de parte de nadie, yo es que he venido por tal. Y la gente ahí, y los chavales ahí en el coche flipando porque, coño, era como, joder. O sea, como que primero como que se acopla en el coche y lo segundo es como, hostias, es virgen en esta experiencia, pues bienvenido a la familia, ¿sabes? No, fue bastante curioso. También el hecho de que él mismo incluso pensaba que nosotros llegábamos a vivir de esto, cuando, como bien ha comentado Isi, es bastante jodido. Sí. Pero es una anécdota de estas que te sorprende y dices, joder. O sea, Te llama la atención, ¿verdad? Decir, joder, sí, hay gente que se ha conocido en un concierto como este. Es que eso es magia, tío. Eso es claro. increíble. O sea, La sí, familia sí. crece, ¿sabes? O sea, mola muchísimo encontrarte con estas experiencias porque te dejan el corazoncito calentito, ¿sabes? Y Luego también, por ejemplo, hay una persona que se ha mencionado aquí, que es Quique, que no solo se le quedó el corazón calentito, sino que también se le quedó el ojo calentito porque en un concierto se quemó con una bengala. Había gente con Ay, pobre. bengala cerca y le ardió el Valhalla. Le ardió al ojo. Pues sí, pues cosas de estas pasan, sí. Está grabado en vídeo, por cierto. ¿El chico que vino de Barcelona, Isi? ¿Eh? ¿El chico este que vino de Barcelona? Es verdad. Que vino a un concierto. Sí, sí. Esa fue también muy espectacular porque era un chico que nos seguía por redes y que le gustó mucho la banda y que se ponía en contacto con nosotros por Instagram y tal, y que estaba muy conectado a la banda. Y entonces se enteró de que hacíamos un concierto, movió Roma con Santiago y apareció en Madrid. O sea, se levantó por la mañana, se cogió un taxi, se cogió un AVE, se vino a Madrid sin hotel, se vino al concierto y entonces se lo pagamos alcoholizándole toda la noche hasta Por supuesto. la siguiente. Wow. Claro, llega un día que a lo mejor te levantas un sábado a las 9 y pico y dices, joder, tengo ensayo después, tengo que practicar las canciones para asegurarme de que las llevo bien preparadas y tal, y te da pereza. Y de repente te acuerdas de estas cosas y dices, que le den por saco, voy a tocar como si no hubiera un mañana. Y es lo que decíamos antes, cada uno tenemos nuestro trabajo, todo esto es un trabajo extra que hacemos en nuestro tiempo libre y que sin estas cosas, pues a lo mejor no nos merecería la pena, pero claro, luego pasan estas cosas y dices, es que quiero seguir haciendo esto, ¿sabes? O sea, es que merece la pena 100%, vamos. Es el motor de la banda, desde luego. Sí, sí. Ah, no, decía que en la pandemia, que cómo lo llevasteis así con el tema de no había concierto, no había experiencias, no había el trato con el fan directo, no había... Pues empezamos a componer. Justo antes de la pandemia teníamos cerrada una gira por España haciendo sinfónicos con bandas y orquestas. Espectacular. Teníamos 3 firmados. Adiós, todo, evidentemente. Hostia. Ahí tuvimos la oportunidad de grabar Nadie da la espalda. Eso fue una experiencia muy interesante. Poder colaborar con gente de época de Dragonfly, de Opera Magna, si no me quiero dejar a nadie, de Arsamandi, de Saratoga, sí, de Dracu. Pues fue muy bestia poder montar ese tema cada uno en su casa, bueno, contar con The Mixtery también, que nos mezcló aquí Robert Lavellán. Pues bueno, es que había que intentar superar la situación como fuese, porque estaba por encima de todos. Y que además también todos estos grupos que hemos mencionado estuvieron colaborando con nosotros para el tema de todo lo que se recaudó con ese tema
se destinó a Médicos Sin Fronteras, porque en ese momento era una cosa importante, estábamos en medio de una pandemia. Fue increíble cómo la gente se quiso añadir al proyecto para decir, no, tío, vamos a intentar ayudar en lo que podamos, pues si nosotros sabemos hacer música, pues haciendo música, ¿sabes? Y si con esto podemos echar un cable de cualquier manera, adelante. Y, joder, pues fue como aportar ese granito de arena que se agradeció un montón. Toda la gente que colaboró lo hizo súper bien, estuvo súper guay. La verdad es que yo a veces lo escucho y, joder, me acuerdo de ese momento y a pesar de que estábamos en un momento complicado, ver cómo la gente se apoyaba entre sí, joder, te cambia la perspectiva, te hace desear, te hace tener más esperanzas en un futuro mejor. Soy el ser humano. Sí. Participaron en el disco de Adadanza, Juglar. ¿Cómo llegó esa invitación por parte de Dave o de los integrantes de Adadanza? Que nada, pues se pusieron en contacto con nosotros a través de Instagram. Al final la escena española tampoco es muy grande, nos vamos conociendo todos. Y se pusieron en contacto con Merche para que colaborara con el violín. Y nada, la verdad es que se gestionó súper fácil, con muchas ganas por parte de las dos bandas. Y luego ya tiempo después, pues coincidí yo con él haciendo coros para Sauron en el Movistar Arena. Así que pues la vida da muchas vueltas. De hecho, nos escribieron el año pasado para poder tocar en su gira y coincidir en Madrid, pero nosotros estábamos justo grabando el disco y no pudo ser porque estábamos a mil cosas. No daba la vida para las dos cosas. O sea, tú andabas por ahí detrás en el Movistar Arena. Sí, estaba Dave de Adadanza, estaba Pachi de Keleden, estaba yo, estaba Carol, de otras formaciones musicales cuyos nombres de momento no puedo pronunciar. Bueno, estaba mucha gente de bandas pequeñas, estábamos ahí. Claro, es que de abajo pues no se distinguía a nadie, sinceramente. Claro, normal. Con las capuchas esas grandes también. Claro. Era complicado. Y hablando de, como decíais, de lo de la colaboración para lo de la pandemia y tal, tirando por ese lado, habéis colaborado seguramente con un montón de bandas y tal. ¿Qué colaboración en la que vosotros sentís que es un poquito más especial y por qué? A ver, yo voy a decir la mía. Seguro que cada uno tiene la suya. Yo voy a decir la mía y es la de Joaquín Arellano, el niño, que ahora está con Cabrones, con Runa Llena y demás, porque colaboró con nosotros en el disco En Caminos por Recorrer, pero cuando nosotros no teníamos batería y buscar batería se volvió algo muy jodido, pues una persona de la fama de este tío y con todo lo que ha vivido este tío, pues se dedicó a recorrer media Extremadura con nosotros, a tocar en otros sitios y algún festival que teníamos ese verano también. Pues no te voy a decir por la cara, pero pues prácticamente con las ganas y de ahí sale una relación muy bonita que a día de hoy conservamos. Y para mí pues es una colaboración muy especial porque todo lo que hicimos ese verano lo hemos podido plasmar en una canción que se va a quedar para siempre. Así no solo la gente que nos vio en esos conciertos en ese año, pues puede escucharle y puede también tener un poco ese vínculo que tenemos nosotros con él. Exacto. La canción es Caminos por Recorrer. Sí, eso es. Yo diría el mismo también. Es que fue al final la colaboración más larga que tuvimos y no solamente fue colaborar en una canción o en un concierto, es que estuvimos juntos pues medio verano, la verdad. Y eso es una cosa que une un montón y sinceramente disfrutamos muchísimo de la compañía. Así que sí, yo también diría esa, la verdad. Yo por nombrar a otra persona, voy a nombrar a Juanma Nadal, porque él colaboró en Bajo Yugo del Tiempo, en Heraldo del Hambre, cantando. Y bueno, ahora es una persona muy cercana para mí, muy cercana para Merche también. Y pues bueno, fue conocer a alguien que estaba en una banda muy potente y pues, el metal en aquel momento, lo que estábamos conociendo, pues no todo era tan bonito, por decirlo de alguna manera. No todas las cosas que hacíamos eran tan bonitas como te esperas cuando entras en un sitio o en una escena así, con toda la ilusión que entras y con toda la inconsciencia y total. Y de repente conocer a Juanma pues fue
pues un soplo de aire fresco, de ver gente que merece muchísimo la pena, gente que te apoya en lo que puede, cuando puede, como puede. Luego, Merch y yo tuvimos la oportunidad de colaborar también en el último disco, en la segunda parte del último disco, que es con colaboraciones. Bueno, pues Juanma siempre estaba ahí, estuvo en nuestro sinfónico, y es una pasada. Y ya os digo, es una persona muy especial y, bueno, es muy importante, algo muy bonito para la banda también. Para ir cerrando la entrevista, a mí me gustaría preguntar bueno, esto de la música es pasional, pero ¿tienen algún otro hobby o alguna otra actividad que también les apasione? Aquí algunos somos muy friki de los videojuegos. Sí, justo iba a decir, creo que Considero. con videojuegos cubrimos a los 4 que estamos aquí como mínimo, como mínimo. Como poco. 100%. Además No, que solemos darle caña a Alex y yo por las noches a juegos online y tal, y somos súper competitivos. Sí, Y nos solemos doy fe. enfadar incluso, pero bueno, ahí seguimos, pues no nos gusta. Pero muchísimo, pero ese también es el motor de la banda, al fin y al cabo. Es una forma La de ira. decir, No. bueno, La ira. la ira. Luego Llegas la al ensayo. dislexia de Neko y de Merche. También. Sí, unos burpees de buena mañana están súper bien, la verdad. Y luego no puedo no decir este hobby que nos une a Rick y a mí, y es que le damos todo lo que podemos, que por desgracia es bastante poco, a Warhammer 40.000. Sí. A niveles estratosféricos, rollo que pues las figuras las hacen ellos, las pintan, no sé qué. O sea que sí. Sí, tenemos muchos hobbies fuera de la banda. Por desgracia no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gusta a todos los hobbies que tenemos. Llevo 2 años para pasarme el Pokémon Esmeralda, con eso te digo todo. Pero porque le echas 700 horas diarias al Rocket League, tío. Exacto. No te animo. Porque no tenga capacidad. Ahora todo se reduce a Helldivers. Ahora es Helldivers y No por GTA super Online. tierra. Indeed. Exacto. Sí. Y a lo largo del tiempo, ya que decís que hay hobbies aquí que os unen y demás, a lo largo del tiempo de la banda, ¿cómo habéis llevado lo del tema de la... A ver, ¿cómo te lo digo? De las amistades, de decir, ¿ha habido cosas que a lo mejor hayan unido más, aunque no fueran de la banda, pero os conocisteis en la banda y fue como, ¡buah, tenemos esto también en común y habéis hecho más amistad? A ver, las relaciones, como ocurre con todo, tú piensas que al final Ignis es una familia de muchos años. Y al igual que ocurre con todas las familias de muchos años, pues hay cosas que te unen, cosas en las que no estás de acuerdo, y al final pues un grupo es algo, como decía Andrés, es algo pasional, pero también es algo que, como te lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo, pues todas las opiniones importan y muchas veces llegamos a puntos en los que no estamos de acuerdo. Entonces, en general, todos, que es una cosa rara en general en las bandas, nos hemos conocido y nos ha unido la banda. Por ejemplo, yo a Rick le conocí porque teníamos una guitarra, pero es que Neko entró porque era compañero del curro de nuestra anterior batería. Alex llegó porque nos mandó una prueba y se nos cayeron los gallumbos a todos. Merche y Iván entraron porque Iván era el profe de Jorge, la anterior guitarra, y conocieron la banda por ahí. Y de Rick también. El bajista, perdón. Bajista No, de guitarra. Rick también fue profe de Rick. Ah, bueno, también, pero profe de Rick, sí. Entonces, pues al final nos unen muchas cosas y el tiempo que dedicamos a estar juntos, que no es a la banda, que por desgracia últimamente pues escasea un poco. Pues mira, por ejemplo, mañana hemos quedado para ir al Tajuña Rock, que es un festival de aquí de Madrid, y hemos quedado pues para ensayar por la mañana, luego comer y estar juntos un rato, y luego por la tarde ir al festival. O sea, intentamos también dedicar tiempo a cuidar eso, pero es difícil. Y como ves, nos unen muchos hobbies también, porque hace que sea fácil que cuando no estés ensayando, no estés haciendo nada musical, pues sea muy fácil llevarlo bien, básicamente. Y también pasa que tenemos una neurona y la compartimos entre todos. Y es La tenemos bastante... alquilada por días, nos la vamos turnando. Sí, entonces tenemos un nivel de tontería bastante parecido y eso hace que los ensayos y cuando quedamos pues nos lo pasemos muy bien. Y al final eso, De hecho, más los años, pues te une. De hecho, cuando Alex hizo la prueba, me mandó unos vídeos que fueron... O sea, yo lo he contado muchas veces. Yo escuché los vídeos, terminé de verlos y dije, por mí ya tenemos batería. O sea, automáticamente. Pero claro, tenemos que conocerle en persona.
Y entonces, cuando nos dimos cuenta de que era igual de imbécil que todos los demás, llegamos a la conclusión de que tenía que ser él el batería de la banda. Estaba clarísimo. Clarísimo. Claro. O sea, empecé, claro, los primeros años ya estaba de alquiler, luego ya fui uno más. Sí. La neurona estaba de alquiler. Sí, eso La es. tenemos en usufructo. Luego la apunté a clases de pádel y ahí está rebotando, ya aprendí a rebotar bien. ¿Cómo describirían a la banda en una sola palabra, de forma individual? Ignis. No será esa la respuesta. Nos ha quedado claro que hoy la neurona la tiene en alquiler Alex. Nos ha quedado muy claro. ¿Se va a editar la entrevista? Supongo. Si la respuesta es no, te diría amalgama, que es una respuesta de una palabra muy bonita. A ver, yo diría, es que con una sola, joder, con dos diría proyecto vital. Con una, pues, proyecto solo. Bueno, ¿Qué dirías? ¿Qué dirías por dos? proyecto vital, me parece muy chulo. Me parece, Vale. o sea, es algo, entre comillas, innecesario en nuestras vidas, pero es algo que queremos hacer independientemente de lo caro que sale a veces. Mira, si yo tuviera que describir Ignis con una palabra, yo diría ilusión. Y no solamente la nuestra, sino la de la gente que está con nosotros desde el principio, que yo creo que comparten la misma ilusión que tenemos nosotros cada vez que nos sale algo bien o cada vez que conseguimos dar un pasito extra. Así que yo creo que sería eso. Yo abogando por la seriedad ahora, si tuviera que describirlo con una palabra, creo que esta es yo creo que este es el término más importante al fin y al cabo, que es familia, porque es una familia, al fin y al cabo, tanto dentro como fuera. O sea, no es solamente el hecho de todo el compendio de cosas que nos unen, pero es el hecho de que, joder, hay una sensación de unión dentro de lo que cabe. O sea, ahí a mí me resulta un tanto complicado de describir, pero también un poco complicado de poner en palabras la sensación, porque al menos yo hablando desde mi experiencia, es la primera vez que estoy en un proyecto donde no es algo que es simplemente coger, llegas a ensayar, haces tu trabajo y te vas y ala, y ya me olvido de... No, o sea, quiero decir, aquí hay un cuidado, aquí hay una... Es como tener una petunia a la que tienes que regar para que crezca. Pues exactamente eso mismo. Somos tus petunias. A partir de ahora hay nuevo meme. Ahora somos petunias. Mis petunias. La banda tributo, Alex y sus petunias. Como la puta, yo no sé No, cómo ha sido muy bonito, Alex, tío. Ha sido precioso, sí. No, tú has jodido lo bonito ya. Por favor, tío. Anda, el otro dice Megma y es culpa mía. Good point ese también. Ya que estamos de chorradas, pues así algo curioso, ¿qué es algo que después de un concierto, en plan de comida o bebida, bueno, bebida no porque alcohol, pero ¿qué no puede faltar de comida después de un concierto? Después. Una cerveza de esas que son muy densas, que parecen más un tazón de cereales. Que estás masticando. Sí. Yo creo que todos vamos a por lo mismo, ¿no? Según terminamos, creo que no recogemos ni el equipo. En plan, a ver, ¿dónde está la barra, por favor? Yo creo que cereales con vodka. Ojo, ¿eh? Sí. Pues mira, una cosa curiosa que es cierto es que por lo general acabamos de tocar tarde y en muchos de los conciertos que hemos tocado, cuando acaban, si no tenemos nada de catering, no nos han dejado la típica tortilla, pizza o lo que sea, si eso no ha ocurrido o no es el típico festival de pueblo que tiene bocatas o lo que sea, yo te podría decir que ha habido por lo menos 2 o 3 conciertos de los últimos en los que después de tocar no he cenado. Ya me he ido directamente a beber y así ocurre, claro. Que luego Claro. no te acuerdas de la miseria. Exacto. Luego arde el Valhalla, ¿eh? Lo que entra por lo que sale. Una canción, otra ronda, por favor, de fondo, ¿no? Exactamente. Ahora lo haremos. Sí, Efectivamente.
Bueno, pues primero que nada agradecerles por esta oportunidad de traerlos aquí al canal, conocer un poquito más a profundidad de la banda, conocer el ambiente en la banda, que la verdad también da esta sensación de seguirlos escuchando porque se oye un ambiente muy, muy ameno, muy unido, muy, muy de hermanos, y la verdad es que eso también pues hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en Ojo con el Metal. Agradecerle a Yellow también por estar en la entrevista, y Ojo con el Metal de su casa, lo que guste que compartamos, que le demos difusión, cuentan con nosotros. Pues lo primero, mil gracias, porque al final que estéis haciendo esto desde tantos kilómetros como Toledo o el otro lado del charco como México, pues para nosotros es un orgullo, y lo digo ya poniéndome serio, de verdad que esto es, pues, que nos deis voz, que se haga ruido, el que sea, pues siempre es importante. Y luego también decir pues que para nosotros es un momento muy importante, el más importante de los últimos años, porque vamos a hacer ahora un concierto de presentación el próximo 11 de octubre en la Sala Revi en Madrid. Y como decía Neko al principio, no va a ser solo un concierto, y no va a ser solo un concierto de presentación. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener invitados. En la entrada puedes decidir qué aventura coges. Puedes venir solo a la entrada, puedes coger entrada con cerveza, puedes coger entrada con cerveza y con cena. O sea, porque el concierto, nuestra intención es que el concierto acabe pronto para luego cenar todos juntos y de ahí irnos a una sala pues a un pub que está cerca a tomar algo todos. O sea, como decía Neko hace un rato, nuestra intención es que cada concierto sea una experiencia en la que la gente disfrute de la música igual que disfrutamos nosotros, pero que luego también todos podamos disfrutar de la compañía de la gente, que es algo muy bonito que hemos creado, de lo que estamos muy orgullosos y también a lo que nos debemos, porque tocar irse a casa es bastante aburrido también. Entonces, bueno, como decías, algo que promocionar, pues eso, y que también para que lo sepáis vosotros, tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos poniendo cosas, pues, por ejemplo, el tema del merchant que vamos a vender en los conciertos, pues hicimos una pre-reserva antes para la gente que estaba, con precios y con regalitos, pues, diferentes, para que pues, también la gente que nos siga tenga un poco la recompensa de llegar antes a las cosas y de estar ahí antes de lo que el resto de la gente. Si os queréis unir, pues escribirnos por Instagram o por donde sea y os damos enlace, que eso también forma parte de la comunidad, que no es solo vernos después de los conciertos, sino que también se comparten muchas cosas musicales, personales y un poco de todo por ahí. Así que nada, mil gracias, de verdad. ¿Cómo aparecen en redes sociales? Ignis Anima Band en Instagram. Pero si buscas Ignis Anima en el buscador tal cual, en Instagram, lo primero que aparecemos, gracias a Dios, somos nosotros, si no estaríamos fastidiados, la verdad. Si no, sería gracioso, la verdad. Sí. No es que sea un nombre muy popular, entonces, te imaginas. Yelo, ¿alguna pregunta que quieras para cerrar? Me voy a pensar, sí. No, les iba a decir que me voy a pensar lo de ir a la Revi, porque Vente, ya he ido hombre. bastantes ahí. Claro, oye, yo voy, que va a estar guapísimo. Sí. Vente, va a estar guapo y la fiesta Cuanto después mejor. también. Además, Sí, si vienes con gente, maravilloso. Y si vienes sola, no es la primera persona que después acaba volviendo a los conciertos porque conoces a la gente. O sea. No, yo siempre voy con una persona, pero vamos, si le digo que hay experiencia con comida y con cerveza, te digo yo que se apunta. Pues te digo yo que hay una situación que pasa en nuestros conciertos, que es que hay un montón de gente que son colegas de verse solo en nuestros conciertos. Es curioso, sí. O sea, hay gente que de verdad que se encuentran y son colegas, pero el único contacto que tienen es cuando vienen a nuestros conciertos. Y es una cosa muy bonita, porque se crea una familia muy chula ahí, se crea ahí pues eso, una situación que es muy tierna y muy chula. Nosotros estuvimos una temporada muy larga diciendo que éramos un grupo de colegas que tenían una banda y no al revés. Y es un poco eso. Eso sí. Totalmente. Y vínculos que incluso han traspasado los límites de la amistad también, ¿eh? Se han forzado encima, cosas. Y que a lo tonto perduran en el tiempo. ¿O no? ¿O no? Pero bueno, como mínimo la experiencia está ahí. Hay que venir a los conciertos para vivirlo. Hay que venir. Hay que venir. Es que la experiencia ahí es así. Sí.
Eso necesitaría otra edición gorda para poder contar lo que... Pero sí. Hacemos una cosa, cada vez que Casey hable, tú córtale, ¿vale? Oye, pues como esto va a estar editado, quiero decir una cosa en prime time. Cuidado, que a lo mejor no está editado, ¿eh? Habrá que no se venir al hace. concierto para escucharlo. Habrá que venir al concierto. Ir al concierto para escucharlo o para verlo. Tendré- Habrá verlo, solo no, de pero batería y escucharlo. declaración de Alex, todo junto. Que me caso mañana, venga. ¿Con quién? Ah, no sé. Yo solo sé que me caso. ¿Quién se presta? Este es mi número, me caso. Pues como veis, todo el rato es así. Tras sí. Inglaterra, pues esposa. Sí. Pues ojalá que muy pronto se dé la oportunidad de que vengan para Latinoamérica. Sería increíble, sería una experiencia que el ojo también le gustaría vivir a los integrantes que estamos de este lado del charco. Esperamos que muy pronto se dé esa oportunidad y mientras pues les deseamos el mayor de los éxitos también con el lanzamiento de este disco que apenas tiene un mes de lanzado y pues cualquier cosa de verdad aquí cuenten con nosotros. Muchísimas Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte Muy bien, hasta España. Ha sido un placer. Un saludo. Muchas gracias, chicos. Un besito. Sí, un gustazo.